Comencemos con esta clase, primera clase. Esta es la primera clase del tema EDPs. Ahora puse ahí, por si acaso, las siglas. ¿Qué significa EDP? Son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. ¿Qué significaba el primo hermano de las EDP? Las EDOs, las ecuaciones diferenciales en derivadas, si quieren, ordinarias. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ordinarias y parciales? Es que en las EDOs las funciones normalmente dependían de una variable, como funciones de primer año, que tenían derivadas f', f segunda, f tercera respecto de una variable. En cambio aquí las derivadas son parciales porque las funciones dependen de dos o más variables. Estamos en R2, en R3, en Rn, entonces funciones que dependen de muchas variables. Y como aparecen derivadas, las derivadas de esas funciones son derivadas con respecto a las distintas variables y esas son derivadas parciales. Entonces, si quieren, pongamos como introducción, una pregunta interesante es, ¿qué es una EDP? Esa es una pregunta interesante. ¿Qué es una EDP? Una EDP. Ahora, yo conozco dos respuestas a qué es una EDP. Y se las voy a mostrar, les voy a mostrar las dos y ustedes después elijan la que les parezca mejor. Respuesta número 1. Respuesta 1. Respuesta 1. De hecho, yo creo que la respuesta 2 incluye la respuesta 1. La respuesta 1 es que una EDP es cualquier ecuación, es una ecuación, digamos, una ecuación. Y aquí está la idea de cualquier ecuación, la que a usted se le ocurra. Es una ecuación donde la incógnita es una función u, que es una función cuyo dominio es un subconjunto de Rn a valores en, bueno, podría ser a valores en Rm, pero digamos que a valores en R, ¿ya? También podría ser a valores en los complejos, o sea, eso suena a ver EDPs en los complejos. Digamos una EDP en R. ¿Qué es una EDP en R? Es una ecuación cualquiera donde la incógnita es una función, pero una función que tiene por dominio un subconjunto de Rn. Y ahí está primero la diferencia con las EDOs, porque en las EDOs también la incógnita es una función, pero una función donde el dominio es subconjunto de R. Hay una variable. Aquí hay n variables, con n obviamente mayor o igual que 2, para que sea EDP. Entonces, ¿qué es una EDP? Es una ecuación, donde la incógnita es una función del tipo, digamos que es una ecuación, digamos que E es una ecuación, donde en esa ecuación aparece la función u. Ahora, esa función u obviamente aparece evaluada en x1, x2, x3 hasta xn, pero no solo aparece la función u, aparecen sus derivadas parciales. Por eso, ecuación en derivadas parciales. Se fijan, aparece la u, aparecen las derivadas. ¿Cuántas derivadas parciales tiene la u? Bueno, depende del orden. Las de primer orden son la derivada parcial de u con respecto a x1, la derivada parcial de u con respecto a x2, hasta la derivada parcial de u con respecto a xn. Es una ecuación donde aparece u y aparecen sus derivadas parciales, o al menos alguna de ellas. Si no aparece ninguna derivada parcial, entonces la ecuación sería más bien una ecuación algebraica. Es una ecuación en derivadas parciales porque están esas derivadas parciales. Pero pueden aparecer derivadas parciales de primer orden, pueden aparecer derivadas parciales de segundo orden, de tercer orden, etc. O sea, pueden aparecer, por ejemplo, aquí voy a poner la segunda derivada de u con respecto a x1 cuadrado, la segunda derivada de u con respecto a x1, x2. Ahora, si quieren, podría decir que son las segundas derivadas respecto de y j de la función u, ahí para ponerlo de una sola forma, ¿cierto? La derivada parcial, la derivada parcial de orden 2 de la función u con respecto a la variable xy, xj. ¿Les parece esa notación? Y si usted quiere más derivadas parciales, pueden haber de tercer orden, de cuarto orden, etc. Y esta cosa se puede, digamos que se puede escribir hasta una derivada parcial de orden cualquiera, y ahí uno utiliza el famoso alfa, vector alfa de u, donde ese alfa vector es el vector que tiene alfa 1, alfa 2, hasta alfa n, y me dice qué significa la derivada alfa de u, significa que es la derivada de u con respecto a x1, alfa una veces, con respecto a x2, alfa dos veces. Vean, la cosa puede ser horrible, ¿cierto? Ahora, ¿derivada de qué orden? Bueno, hay que ver cuántas veces se derivó con respecto a x1, hay que ver cuántas veces se derivó con respecto a x2, cuántas veces se derivó con respecto a x3 y sumar esas cantidades de derivadas. O sea, el orden es
alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 más alfa n. Y esa cosa normalmente es lo que se llama el módulo de alfa en este contexto, módulo de alfa. Donde ese módulo de alfa es alfa 1 más alfa 2 más alfa 3, o si ustedes quieren, es la norma infinito del vector alfa. Ya, y ahí tienen una super ecuación gigante, igual si quieren 0. Incluso pueden aparecer funciones datos, pueden aparecer una f, una g, etc. Igual 0. ¿Qué es una EDP? Una EDP, respuesta número 1 es... ahí la tienen. ¿Qué es una EDP? Respuesta número 1 es... cualquier ecuación la que se me ocurra donde la incógnita sea una función que depende de varias variables y en la ecuación aparecen sus derivadas parciales de todos los órdenes. Si quieren, si eso lo ven demasiado complicado, les puedo poner aquí un ejemplo. Una ecuación donde me interesa encontrar u, tal que la segunda derivada de u con respecto a x2 más la derivada de u con respecto a x multiplicada por la segunda derivada de u con respecto a y2 más la derivada 2 veces, digamos, la de segunda derivada de u con respecto a, le voy a poner aquí tercera derivada de u con respecto a x, a y2, y eso valga x cuadrado más y cuadrado. Ya, ahí tienen una ecuación, una EDP. ¿Cuál es la función u? ¿Cuáles son todas las funciones u? ¿Existirá alguna función u? O sea, de hecho, las preguntas son, la ecuación tendrá al menos una solución, la solución será única, existirán muchas, cuáles son todas, encontrarlas, etcétera, etcétera. Ahí tienen una ecuación diferencial en derivadas parciales. Podemos decir al tiro en esta respuesta 1 que el orden de la ecuación, el orden de la ecuación de la EDP, ¿quién es el orden de la EDP? Es la derivada parcial de mayor grado. Por ejemplo, en este ejercicio es una ecuación diferencial en derivadas parciales de orden, ahí tienen 2, ahí tienen 1, ahí tienen 2, ahí tienen 3, esta es una ecuación en derivadas parciales de orden 3. El orden de la EDP es, si quieren, el módulo de alfa, en la expresión de arriba. Alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 hasta alfa n, que en este caso es 3. Ya, esa es la respuesta número 1. ¿Qué les parece? Entonces ahí uno podría decir, ¿qué es lo que entra en la prueba en el siguiente? Les van a tirar una EDP cualquiera y les van a decir, trate de resolverla como sea. O sea, una cosa relativamente horrible. ¿Cuál es la respuesta número 2? Respuesta número 2. Respuesta 2. Bueno, la respuesta 2 es igual a la respuesta 1, o sea, ¿qué es una EDP? Es una ecuación donde la incógnita es una u, función, aparecen las derivadas parciales, o sea, lo mismo de arriba, lo voy a poner aquí, idem, lo mismo de arriba, pero se le agrega un aditivo. ¿Cuál es la respuesta 2? Y ahí hay una discusión, los matemáticos no están todos de acuerdo en si agregarle o no un aditivo. Y ahí hay algunos que dicen, es que ustedes son matemáticos de tal clase, es que ustedes son matemáticas de otra clase, y ahí lo que aparece normalmente es la división entre los matemáticos llamados puros y los matemáticos llamados aplicados. Matemáticas aplicadas, matemáticas puras, matemáticas teóricas, si ustedes quieren. Entonces, los matemáticos teóricos, por así decirlo, cuando entran en la EDP, dicen, yo resuelvo la EDP que me pongan por delante. Todas las EDP me interesan, me fascinan, me paso la vida estudiando. Por ejemplo, a lo mejor esa EDP que les puse ahí puede ser una EDP infinitamente complicada. Me voy a pasar mi vida estudiando esa EDP. ¿Y de qué sirve tu EDP? No sé, no tengo idea. Yo resuelvo una EDP y punto. ¿Cuál es la respuesta número 2 que hacen los matemáticos aplicados? Dicen, bueno, a mí me interesan las EDPs, pero las EDPs que tengan un aditivo extra. ¿Y cuál es el aditivo extra? Son las aplicaciones. Que tenga alguna aplicación. Y que no sea la aplicación, me encanta. ¿Cuál es la aplicación de esa EDP? Que se me ocurrió ayer y se me ocurrió ayer. No, que tenga una aplicación que venga de la física, de la ingeniería, de la economía. O sea, que de alguna forma haya un grupo de gente que esté interesado en ese problema y sea una ecuación que uno podría considerar como interesante. Entonces, más que tenga aplicaciones. Aplicación, que venga de alguna aplicación física, típicamente aplicaciones físicas, económicas. Sí, a veces en economía hay EDPs que son simpáticas también, económicas. O cualquier cosa que, bueno, digamos, si quieren, limitemos nuestro campo de acción. Digamos que viene desde la ingeniería. También podría a lo mejor venir de la salud, pero... entonces, ¿cómo lo hago yo para saber si una EDP es de las del tipo 1 o las del tipo 2? Bueno, ahí es donde justamente los departamentos de matemática, hay algunos departamentos de matemática en el mundo que están insertos dentro de estas escuelas de ingeniería.
Nuestro departamento de Ingeniería y Matemática es un departamento... De hecho, nuestro departamento no es de matemáticas. ¿Se han fijado que es DIM? ¿Qué es el DIM? Es el departamento de... Ingeniería. ¿Y qué significa esa palabra ingeniería? Bueno, simplemente porque todos somos ingenieros. No, lo que pasa es que la gran idea, al menos teóricamente, es que se hacen matemáticas aplicadas, a matemáticas que de alguna forma uno conversa con los ingenieros, con los físicos, convive, toma café con ellos, ¿cierto? Y ahí le dice, oye, ¿sabes que hice unos experimentos? Y los experimentos, no sé, hay un nuevo fenómeno, un nuevo material que empieza a tener tal comportamiento y la ecuación a la cual se llega y la cual sería bueno resolver es tal ecuación. Y uno dice, qué buena idea, y ahí uno se pone a trabajar en esa ecuación y no la resuelve normalmente a la primera. Hay ecuaciones que son demasiado complicadas, casos típicos de ecuaciones que todavía han pasado, no sé si siglos, pero mucho tiempo en que la gente las está estudiando. Hay una, si quieren aquí les voy a poner solamente solamente decir que no son fáciles. En general no son fáciles. No tienen por qué ser fáciles. No son fáciles. Bueno, hay algunas que sí, pero no todas. O por ejemplo, una alternativa a lo que algunas me dicen es, ¿cómo puedo resolver una EDP complicada? Tirémosla en la prueba. Tirémosla en la prueba. A lo mejor si entre 100 estudiantes, ¿cómo no va a haber alguien que se le ocurra? Y si no se le ocurre este año, tirémosla el próximo año de nuevo, y así hasta que a lo mejor en muchos años a alguien se le ocurra haciendo pauta. Ya, no son en general fáciles, no son necesariamente fáciles. Y un ejemplo típico es la ecuación de los fluidos, la ecuación que viene del movimiento de los fluidos, que es la famosa ecuación Navier-Stokes. Esa es una ecuación clásica, la pueden buscar si quieren, no la vamos a tratar porque es demasiado complicada. Pero si usted quiere estudiar la ecuación, cómo se mueven los fluidos se mueven según los mecánicos, según los hidráulicos y toda la gente de esos experimentos, se llega a la conclusión que la ecuación es la ecuación de Navier-Stokes. Y ahí la gran pregunta es, ¿y esa ecuación tiene solución? ¿La solución es única? ¿La solución no es única? Bueno, de hecho es simpático porque en unicidad... como uno es matemático y dice, a ver, resolvamos la en R, ya en R es bien fácil, resolvamos la en R2, en R2 no es tan fácil, pero se pueden hacer cosas, resolvamos la en R3. ¿Dónde viven los fluidos de verdad? En R3. Y un resultado que a lo mejor conviene tener así en la mente es que lo que uno logra demostrar como matemático es que en R2, bajo ciertas condiciones, la ecuación tiene solución única, pero en R3 no. O sea, no es que no tenga solución única, no se sabe, no hay demostración de la unicidad. Y los ingenieros dicen, pero justamente los fluidos son bastante impredecibles. En R3 existen fenómenos que lo llaman la turbulencia, que hacen que cuando uno mire cómo escurre el agua, basta con que uno abra la llave de la cañería y vea cómo sale el agua, no siempre sale igual. A veces los chorritos de agua salen hacia la izquierda, hacia la derecha, y hay unas formas extrañas, y esas cosas se perturban en el tiempo, porque, claro, ustedes matemáticos no me pueden demostrar que la solución de esa EDP es única, porque no todos los fluidos bajo las mismas condiciones se comportan del mismo modo. Hay partes ahí que son medias aleatorias, partes que son incomprensibles, y a lo mejor la no unicidad es una cosa interesante. En R2 se demuestra la unicidad, y ahí lo que dicen es que, claro, lo que pasa es que R2 es un problema teórico. El fenómeno que ellos llaman la turbulencia es un fenómeno tridimensional, es porque el fluido puede moverse en todas las direcciones, y ahí aparecen las no unicidades. No tienen por qué ser aplicaciones fáciles. Aplicaciones pueden ser más complicadas. Ahora, ¿quién define qué es aplicado y qué no es aplicado? Ya, esa es una cuestión. Ahí a lo mejor lo que hay que entender, o no sé, supongo que a esta altura ya lo empiezan a entender, de que la matemática no existe per se. La matemática no es un objeto así que existe en la naturaleza y que uno lo vaya a descubrir. La matemática es un invento del ser humano. Y como invento del ser humano, uno lo va moldeando y lo va adaptando a las necesidades que tiene el ser humano. Entonces, como es así, hay seres humanos, personas, que dicen, esta matemática es aplicada. Y hay otros seres humanos, personas que dicen, no, esa no es aplicada. Y en realidad, ¿cuál es la aplicada y cuál no es aplicada? Puede haber ahí una banda móvil, de tal forma que cosas que a veces uno considera aplicadas no lo sean, no sé. O sea, la cosa, yo diría, quédense con la idea de que típicamente uno conversa con gente que no haga matemática y le pregunta cuáles son las ecuaciones. Y ahí uno queda como convencido de que eso es aplicado. Les puedo incluso dar un ejemplo típico en la historia. Creo que el ejemplo más clásico de qué es matemática aplicada y qué no es matemática aplicada son las cónicas. Las cónicas las estudiaron los griegos.
Los griegos la estudiaron y cuando los griegos la estudiaban, estas curvas cónicas, elipses, parábolas, hipérbolas, esas matemáticas eran parte de la matemática pura, era pura imaginación. O sea, ¿para qué sirven las cónicas? Para nada. Sin embargo, eso que no servía para nada, en algún instante cayó a la Tierra y volvió a servir, que fue con Kepler. Cuando Kepler investigó los planetas y se dio cuenta de que las órbitas se empezaban a aparecer, no eran circunferencias, sino que era mejor el modelo de que las trayectorias eran elípticas y cosas de estilo, ahí las cónicas renacieron. Y las cónicas se cambiaron de bando, ¿se fijan? Vivían en el bando de las matemáticas puras y pasaron al bando de las matemáticas aplicadas. Entonces, claro, a veces cuando uno conversa entre qué matemática es pura y una aplicada, uno dice, bueno, esto es súper aplicado, ok, esto es medio puro. No, pero espérate un poco, espérate que aparezca nuestro Kepler. Cuando aparezca nuestro Kepler te vas a dar cuenta que esto que estoy haciendo yo es bien importante y no sé, es súper aplicado. Es una barrera un poquito fina entre las matemáticas puras y las aplicadas. Ahora, les puedo contar, entonces, una vez que ya tenemos un poco la idea de cuáles son las EDP, es que existen grandes EDPs conocidas, estudiadas y que están incluso clasificadas, de las cuales sería bueno que conozcamos tres. Entonces, tres EDPs que hay que conocer casi de memoria. EDPs clásicas. Algunas EDPs clásicas. EDPs clásicas. Que todo el mundo conoce y de alguna forma uno puede estudiar si tienen solución, si la solución es única, etc. Todas estas preguntas que uno se puede hacer. Incluso vamos a intentar resolver muchas veces algunas de estas EDPs. La primera EDP más clásica es la famosa ecuación de Laplace. La famosa ecuación de Laplace. Ecuación de Laplace. Ahora, de hecho, hay dos versiones. Está la versión ecuación de Laplace y también está la ecuación de Poisson, que se parecen bastante. De hecho, por eso les preguntaba qué estaban haciendo en electromagnetismo, y en electromagnetismo me dijeron que ya saben eso de que la divergencia del campo eléctrico, del campo dieléctrico en general es cero, y si el campo es, bueno, cuando las fuerzas son conservativas vienen de un potencial, y encontrar un campo eléctrico muchas veces significa buscar una función tal que la divergencia del gradiente valga cero, y la divergencia del gradiente es el laplaciano. Entonces la ecuación de Laplace es una de las más típicas que aparece, por ejemplo, en el electromagnetismo, también aparece en otras áreas de las matemáticas, es la ecuación laplaciano de U igual 0. Esa es la ecuación de Laplace. Ahora, ¿qué es el laplaciano? Bueno, el laplaciano todos sabemos, lo vimos al principio del semestre, eran las derivadas parciales de U. Ahora, U, como depende de varias variables, es la segunda derivada de U con respecto a la primera variable, la segunda derivada de U con respecto a la segunda variable. ¿Se acuerdan que era la traza del hessiano? Y si son n variables, la segunda derivada de U con respecto a xn. Ese es el laplaciano. Ahora, buscar una función cuyo laplaciano valga 0 es resolver el problema de Laplace. Laplaciano, Laplace, ese es el típico problema. Ahora, Poisson es una variante, ¿cierto? Poisson es resolver también laplaciano de U igual una función, que típicamente, una función f, le voy a poner f, no rom, una función f. Entonces, el problema laplaciano es el problema homogéneo, y el problema de Poisson es el problema no homogéneo. Y claro, uno puede incluso aplicar cosas de ecuaciones en derivadas ordinarias. Uno puede decir, ¿cómo resuelvo un problema no homogéneo? En realidad, como el laplaciano es un operador lineal, porque el laplaciano aplicado a alfa u más beta b no es más que alfa veces laplaciano de u más beta veces laplaciano de b. Esas cosas las conocemos de principio de semestre, ¿cierto? Los operadores diferenciales. Entonces, si yo tengo dos soluciones del laplaciano, las sumo y obtengo una solución del laplaciano. Si las multiplico por las pondero, obtengo una solución del laplaciano. Entonces, si usted quiere resolver la ecuación de abajo, una estrategia típica es resolver la ecuación laplaciano igual 0, y decir que con eso, como lo hacían en EDOS, las ideas de EDOS, ahí trato de sacar algo así como la solución general, y después a esa solución general le sumo una función, una solución particular que sea alguna solución de esta otra. Y sumando las dos cosas podría resolver en forma general la ecuación de abajo. O sea, están muy asociadas esas dos ecuaciones. Yo diría que Laplace y Poisson son casi la misma cosa. Laplace es una especie de, si quieren, simplificación de Poisson, y es una ecuación bien importante. Ahora, cuando usted mira este operador diferencial, ahí está. Bueno, obviamente que estas no son las ecuaciones más generales. Hay ecuaciones más feas que estas. Pero ese operador que es suma de derivadas de segundo orden,
todas al cuadrado y todas multiplicadas por 1, ¿cierto? Lo que muchas veces uno hace es lo mismo que hacían en EDOS. ¿Cómo era en EDOS? En EDOS ustedes decían, ¿qué pasa si U es E elevado a la lambda X? ¿Eso era? ¿Cierto? Uno decía, ¿qué pasa si...? Y curiosamente salía toda la teoría del polinomio característico y una serie de cosas. Aquí también uno podría decir, ¿y qué pasa si la U es E elevado a lambda 1 x1 más lambda 2 x2 hasta lambda n xn? Bueno, ¿cuál es la gracia de la exponencial? La gracia de la exponencial es que cuando voy derivando van apareciendo los lambda, salen como factor escalar. Entonces, esta derivada, segunda derivada con respecto a x1 se transforma en lambda 1 cuadrado. Esta se transforma en lambda 2 cuadrado, en lambda n cuadrado. O sea, detrás de esto se esconde un polinomio de grado 2 de puras formas cuadráticas. Y esa cosa es lo que en álgebra lineal se estudia muy bien, como las formas cuadráticas. Y uno recuerda que en las formas cuadráticas habían tres tipos de formas cuadráticas. Las elípticas, las parabólicas y las hiperbólicas, ¿o no? Cuando todos los valores propios tenían el mismo signo, cuando todos eran positivos, por ejemplo, la forma cuadrática era definida positiva. Cuando habían valores propios positivos y unos negativos, entonces ahí estaban los puntos sillas, donde en un sentido las funciones eran convexas y en otro sentido eran cóncavas. Y estaba en el caso cuando uno de los valores propios valía 0, entonces ahí, bueno, pasaban cosas extrañas. Bueno, si uno trata de juntar todas esas cosas, es todo esto para decirle que estas ecuaciones de Laplace pertenecen a una familia de ecuaciones, que es la famosa familia de ecuaciones elípticas, de EDPs elípticas. EDPs elípticas. Ahora, hay otras ecuaciones elípticas, pero al menos esta es una ecuación en derivadas parciales que se llama elíptica. Ahora, si quieren visualmente por qué son elípticas, porque detrás del laplaciano esas segundas derivadas se parecen enormemente a la ecuación de la elipse, donde aparece, recuerdan, x cuadrado partido por y cuadrado más y cuadrado partido por b cuadrado, puros signos positivos. Entonces, esa ecuación es una ecuación elíptica. Ya, primera ecuación que hay que saber. Segunda, voy a ir a una ecuación, la ecuación de ondas. La ecuación de ondas, esa también hay que conocerla. Esa aparece también en el electromagnetismo, ¿no? La ecuación de ondas, ¿la han visto en el electromagnetismo? Claro, la ecuación de ondas, bueno, hay dos otras ecuaciones importantes, la ecuación de ondas y la del calor. Les voy a ver primero la de ondas, pero son cuando, típicamente en esta ecuación de Laplace, uno dice la función U depende de las variables x1, x2 hasta xn, ¿cierto? Esa es la función U. Y normalmente en la ecuación de Laplace, esas variables x1, x2 hasta xn son variables espaciales, típicamente de x1 hasta x3 si quieren. Son variables que identifican a posiciones de puntos. La x significa lo que siempre ha significado la letra x, la coordenada de un punto en Rn. En las ecuaciones de ondas y la ecuación del calor, uno piensa que esas funciones U no solamente dependen de la posición, sino que dependen también de un parámetro adicional llamado muchas veces el tiempo. Uno dice, son ecuaciones de evolución, donde las cosas no son estáticas. Estas ecuaciones elípticas tratan de resolver problemas estáticos. El campo eléctrico, si ustedes quieren, estático, el mismo para todo t. En cambio acá uno dice las cosas evolucionan. Y cuando las cosas evolucionan aparecen las derivadas parciales respecto de x y las derivadas parciales respecto del tiempo. Ahora, esta ecuación de ondas se las puso al lado de la de arriba porque se parece enormemente, suma de derivadas parciales, pero con un detallito. Es de la forma de 2u a de t2 menos laplaciano de u igual, bueno, dos posibilidades, igual 0 o igual f. Eso el lado derecho no me importa mucho para esta primera clasificación. Esta es la famosa ecuación de ondas. Ahora, si usted recuerda que el laplaciano es suma de derivadas parciales, uno podría decir, oye, pero esta cuestión se parece a la de arriba. Se parece a la de arriba porque están las segundas derivadas de la u. La única diferencia es que ahora la función u depende de x1, x2 hasta xn y también depende de st, que lo interpreto, se fijan como estamos haciendo ecuaciones con algún significado físico, entonces uno dice, también dependen del tiempo. Las cosas se mueven en el tiempo. Se mueven en el tiempo. Y la ecuación resultante es una ecuación donde hay puras derivadas de segundo orden. Pero esta ecuación no es elíptica. Esa ecuación no es elíptica. ¿Por qué no es elíptica? Sí, es suma de derivadas parciales. Ven que son sumas de derivadas parciales. Pero hay un pequeño factorcito que es el que transforma esto. Ahora, ¿sería elíptica? ¿Cuándo sería elíptica? ¿Qué les parece esa? ¿Qué les parece esa? Esa de ahí sería la misma de arriba, donde la única diferencia que ocurrió, ¿cuál fue? Se añadió un t.
que se agregó una dimensión más, y como arriba la dimensión era n, en realidad arriba me da lo mismo que la dimensión sea n más 1, sea n más 2. Entonces, suma de segundas derivadas parciales, esta es elíptica, pero aquí no. Aquí hay derivadas, la del tiempo y la del espacio llevan un signo de diferencia. Entonces, incluso aunque el espacio sea una pura dimensión, aquí está la segunda derivada con respecto a t, menos la segunda derivada de u con respecto a x. Y esas derivadas parciales tienen signo uno más y otro menos. Ahora, obviamente pueden multiplicar todo por menos y pueden poner el menos ahí y el más acá, pero no se pueden ajustar los signos. Los signos son distintos entre la derivada parcial del tiempo y la derivada parcial espacial. Y esa cosa hace que esa ecuación no sea elíptica, sino que sea... ¿Se acuerdan? Ven sumas de cuadrados. O sea, no sé, ¿se acuerdan de las ecuaciones de la elipse, cierto? Se las voy a poner por aquí solamente para que se inspiren. ¿Se acuerdan que esta era una elipse? Le pueden agregar 3 dimensiones, sería un elipsoide, 4 dimensiones, no sé. O sea, es la ecuación de la elipse. Aquí, ¿en qué está cambiando la cosa? Esto de aquí se parece mucho al laplaciano. ¿Ven la analogía? Ya, ¿cuál es la analogía con la de abajo? Menos i cuadrado partido por el cuadrado. Ya, y pongámosle el 1 para que caigamos en el contexto de la geometría analítica. Entonces la de arriba era la típica ecuación de la elipse y esta de abajo era la ecuación de la... no parábola, ¿cierto? Esta es la ecuación de la hipérbola. Entonces, esta ecuación pertenece a la familia de las... ecuaciones hiperbólicas. Y estas ecuaciones hiperbólicas tienen en general comportamientos distintos a las elípticas. Las elípticas normalmente se usan para resolver problemas estáticos. Las hiperbólicas se usan para resolver problemas dinámicos, donde está el tiempo. Y la gracia es que si uno separa el tiempo del espacio y uno piensa en la solución que depende del espacio para todo t, se observan cosas como, ¿por qué se llama ecuación de ondas? Porque dependiendo de las condiciones de borde, existe la posibilidad de que usted tome una condición inicial, una función u en el instante inicial, digamos que la función depende solo de x para entenderla. Entonces uno dice, supongamos que la condición inicial es esa función, y si todo está bien hecho, es posible que la solución más tarde sea la misma función, pero que se va corriendo, que se va desplazando. Entonces esas cosas son las que uno llama las típicas ondas. Por eso aparecen muchas veces en física. En física aparecen muchos modelos, muchas cosas que se modelan así, y las soluciones, uno le pone además condiciones de borde. Recuerden que en las EDOs había que poner condiciones iniciales para ajustar las constantes. Aquí también hay que hacer algo parecido, y si uno lo hace bien, es posible que la solución de estas ecuaciones sean traslaciones de soluciones iniciales. Uno ve, muchas veces hace experimentos, y en los experimentos se ven que hay cosas que se mueven, que se propagan. Entonces, ¿dónde uno ve la ecuación de ondas típica? No sé, piensen en forma romántica, en la naturaleza, cuando uno perturba el agua, tira una piedrecita al agua, ¡tum! ¿Y qué aparecen? ¿Ven esas solitas que se empiezan a formar y que se van desplazando? Bueno, detrás de eso, seguramente, no sé exactamente cuál es la ecuación, pero hay un fenómeno que es de este estilo elíptico, donde las soluciones se parecen a las ondas. Las soluciones son cosas que se propagan en una dirección. Ahora, no siempre es así. Hay veces que, claro, a veces como las ecuaciones son lineales, a veces uno ve superposiciones de ondas, son unas que se desplazan en un sentido, otras que se desplazan hacia el otro, y ve que la condición inicial se separa como en 2 montículos que se van unos a cada lado. Pero bueno, todo eso depende de cómo sean las condiciones iniciales y cómo sean la solución verdadera de la ecuación. Pero se observan normalmente estas cosas llamadas las ondas. O sea, cuando uno vea un problema físico, o sea, una cosa que tienen que pensar. Recuerden que después de esta matemática van a hacer aplicaciones durante los próximos años de su vida. Cuando ustedes vean en sus problemas físicos que hayan cosas que se desplacen y no sepan cómo modelar eso matemáticamente, seguramente detrás de eso hay una ecuación en derivadas parciales que es más bien asociada a este tipo de ecuaciones hiperbólicas. ¿Tú tenías tu duda? Depende de ¿Sí? No, claro, aquí separé la derivada temporal y aquí la pura derivada espacial. Si quieren, hay algunos que le ponen aquí X.
laplaciano espacial, ¿cierto? Entonces, el mismo arriba la función dependía de x1, x2 hasta xn, y abajo a esa cosa, a ese mismo laplaciano, le agregamos una cosa nueva. Entonces, aquí están las puras derivadas espaciales y ahí están las derivadas temporales. O sea, es ese viejo laplaciano más ese. ¿Y cuál fue el truco? ¿Cuál fue el truco? El truco fue que a este laplaciano no le agregué la segunda derivada de u con respecto a t cuadrado. Porque si le hubiese agregado eso, sería como un nuevo laplaciano en Rn más 1, ¿cierto? El truco es que se lo agregué, pero con signo cambiado. Entonces, que hayan cosas con signo positivo. Ahora después nos puede echar a correr la imaginación, nos puede decir, oye, si en la naturaleza me encuentro con una ecuación donde la variable u depende solo del espacio, pero resulta que aparece la segunda derivada de u con respecto a x1, y en lugar de aparecer más la segunda derivada de u con respecto a x2, aparece menos la segunda derivada con respecto a x2, entonces uno empieza a proceder por analogía y dice, esa cosa se comporta como una ecuación elíptica en el plano. Ahí no sé bien qué significará, pero bueno, ahí es donde a lo mejor, ¿se fijan? A lo mejor se me ocurre cambiar algunas cosas en la ecuación y es posible que eso no tenga muchas aplicaciones, pero podría ser interesante. Pero aquí la gran clave es que esa segunda derivada y esas tienen signo cambiado. Uno es el laplaciano espacial y le agregué un término extra. Famosa ecuación de ondas, que más tarde les voy a mostrar una en particular. Tal vez el carácter de onda no se va a ver tan simple, pero esas ecuaciones tienen esa forma en general, son llamadas hiperbólicas y las soluciones muchas veces presentan estas cosas de ondas viajeras. De hecho, en física, parece que no hay un curso de ondas en física. No hay un curso de física moderna. En física moderna no ven cosas así como ondas. En el electromagnetismo en algún instante van a ver ondas electromagnéticas seguramente, pero tal vez cuando hayan resuelto sus problemas de magnetismo, pasaron a electricidad, ahora están en magnetismo y después van a venir las ecuaciones de Maxwell y seguramente les van a decir que la ecuación de Maxwell uno combina y las soluciones de la ecuación de Maxwell satisfacen una ecuación de ondas y por esa razón existen las ondas electromagnéticas que son las que transportan información en el espacio y es así como se comunican, no sé, las ondas de radio, las ondas de los celulares, todas esas cosas son ondas, son soluciones de esa ecuación en un medio eléctrico. Ya, entonces hay mucho más tema que discutir sobre las aplicaciones. Yo quiero solamente poner 3 ecuaciones clásicas conocidas. La ecuación de Laplace, muy clásica. La ecuación de ondas, muy clásica, tiene segunda derivada con respecto al t, pero con signo cambiado. Y la última ecuación interesante es la ecuación del calor. La ecuación del calor. ¿Y qué me decían? Que hoy día tienen prueba de electricidad, ¿eso es? De electromagnetismo, ya. Y tienen prueba de física, ¿cómo lo llaman? ¿Termodinámica? La próxima semana. Ahí va la ecuación del calor. ¿Sí? En termodinámica, ahí está el primer principio, la termodinámica y todas esas cosas. Bueno, la ecuación del calor, cuando uno hace un poco de física, al final se llega a esta ecuación que se parece mucho a la ecuación de ondas, pero tiene una gran diferencia, que es du a dt menos laplaciano de u igual 0 o igual f. O sea, al lado derecho que sea homogéneo o no homogéneo no me importa tanto, pero es de esa forma. Du a dt menos... Ahora, igual que hace un rato, la función u es una función que depende de x1, x2 hasta xn y también depende de t. Y cuando uno habla de este laplaciano, se refiere al laplaciano solamente espacial, ¿cierto? Como que fuese un operador de x. Y la variable tiempo lo que está diciendo es que para cada t hay una función u que depende del espacio. Y la variación de la función u en el tiempo depende de cuánto valga el laplaciano. Ahora, se parece a la ecuación de ondas, pero tiene una super diferencia. ¿Cuál es la super diferencia con la de ondas? Que la derivada temporal no es de segundo orden, sino que la derivada temporal es de primer orden. Y ahí empiezan a operar cosas que tal vez vieron en los resortes. Cuando vieron los resortes, ahí aparecían ecuaciones de segundo orden, y cuando uno le ponía cosas de primer orden a los resortes, aparecían los amortiguamientos. Esta ecuación es una ecuación que de alguna forma tiene un amortiguamiento incluido. Ahora, mirado así puramente como polinomio característico, aparecen derivadas de segundo orden en el espacio y derivadas de primer orden en tiempo. Entonces significa que si uno lo mira como ecuaciones de esas de primer año, de elipses, hipérbolas o cosas así, estas de aquí se parecen más bien a la ecuación de la parábola, donde aparece el x cuadrado acompañado del y a la potencia 1.
Aparecen mezclas de distintas potencias, potencias 2 con potencias 1, y esta ecuación obviamente pertenece a la familia de las ecuaciones parabólicas. Ahora, si uno estudia más el tema, uno podría diferenciar muy bien las familias elípticas, hiperbólicas y parabólicas, pero yo les diría que, miren, una característica que tienen estas ecuaciones parabólicas es que es bastante distinto a las ecuaciones de onda, a la solución de la ecuación de onda. Si uno, por ejemplo, tuviese eso como una condición inicial, digamos que la U depende de X y del tiempo, y esa es la condición inicial. Bueno, en la ecuación de ondas, lo que suele ocurrir con la condición inicial es que se desplaza. En estas ecuaciones lo que suele ocurrir con la condición inicial es que esa condición inicial se desmorona y se tiende a... La solución tiende a decaer. Claro, ¿y por qué uno piensa eso en la ecuación del calor? Porque en la ecuación del calor ocurren justamente cuando ustedes observan experimentos físicos. Dicen, por ejemplo, tengo... ¿qué voy a poner aquí? La comida caliente, ya. Tengo mi comida caliente, entonces aquí tengo una temperatura grande y aquí tengo una temperatura baja. Y piensan en la función temperatura. La función temperatura inicialmente por aquí es con temperatura ambiente, la comida una supertemperatura y después temperatura ambiente. ¿Qué es lo que uno hace para comerse esa cosa incomible porque está hirviendo? Bueno, sopla ya, ok, pero sí, tengo más flojera que soplar, porque lo que pasa es que si soplan, ahí empiezan a hacer cosas medias extrañas, porque si soplan empiezan a aparecer fenómenos, soluciones medias hiperbólicas, como que la masa de aire que está por aquí se desplaza y ahí ya, claro, los problemas reales son más complicados que solo ecuaciones elípticas e ecuaciones parabólicas e hiperbólicas. Entonces, si es puramente parabólica, lo que uno hace lo deja solo, y lo que pasa cuando lo deja solo es que esa temperatura se comienza a dispersar, a desmoronar. Entonces, detrás de estas ecuaciones parabólicas existe el fenómeno de la dispersión, el fenómeno del desmoronamiento, como que todo tiende al promedio. De hecho, si lo que tuvieran fueran zonas muy calientes y zonas muy frías, lo que suele ocurrir es que las zonas calientes tienden a bajar su temperatura, las zonas frías empiezan a subir y en realidad todas estas cosas tienden como a un promedio. En cambio, en la ecuación de ondas, no. Las zonas calientes, las zonas frías se desplazan manteniendo su forma. Es un comportamiento bien diferente. Ahora, obviamente, ya la naturaleza es un poquito más complicada que solamente la ecuación del calor y solo la ecuación de ondas. Por ejemplo, yo creo que visualmente... bueno, afortunadamente, ¿cierto? Pero a veces existen, han visto que hay incendios, hay, no sé, que sale humo de las chimeneas, que sale humo del volcán, que sale humo de un incendio, y uno puede, no sé si alguna vez han mirado cómo se mueve el humo en la atmósfera. Salen las bocanadas de humo, ¿y qué le pasa a las bocanadas de humo cuando salen a la atmósfera? ¿Han visto que esos se empiezan a desplazar? O sea, aparece un penacho que se empieza a mover. Bueno, de hecho, cuando han habido erupciones de volcanes en el sur, a veces muestran que el penacho incluso da la vuelta completa a todo el paralelo de la Tierra, ¿cierto? Entonces, sale un penacho que se desplaza. Entonces, cuando uno mira eso, la primera reacción que debería uno decir es que detrás de ese problema hay una ecuación hiperbólica. Hiperbólica está asociado al desplazamiento. Estas cosas, cuando ustedes vean que las soluciones se van corriendo, es porque detrás de ellas están asociadas ecuaciones hiperbólicas. No sé cuáles serán. Ahora, estas ecuaciones a veces se contaminan con constantes, con cosas así. Entonces, hay un fenómeno hiperbólico. Pero también uno se da cuenta de que ocurre lo siguiente. Los copos de humo se van desplazando, y en la medida que se van desplazando, que son súper negros al principio, súper negros y súper azulados alrededor, pero una vez que se desplazan, se empiezan a poner cada vez menos negros y se empiezan también a desmoronar. O sea, es un desmoronamiento de esa concentración de humo, pero un desmoronamiento combinado con una traslación. Bueno, ahí las ecuaciones efectivamente son más parecidas a la Navier-Stokes tiene eso, tiene desmoronamientos, tiene traslaciones en forma simultánea.
las cosas se van moviendo como si fuese una ecuación hiperbólica y se van desmoronando como que fuese una ecuación parabólica y al final la diferencia entre una ecuación y la otra empieza a perderse cuando los problemas son más reales de lo que uno podría imaginar en forma teórica. ¿Les parece? Ya, entonces por eso conviene tener esta primera idea de las tres ecuaciones. Las elípticas, yo me las imagino como una foto. ¡Pum! El humo está ahí y se quedó para siempre ahí. Y me pregunto, ¿cuál es la ecuación del humo? Ahí la tengo. Y después me pregunto, oye, ¿esta cosa si se empieza a mover? Ah, le agregué una componente temporal de desplazamiento. Esta cosa se empieza a desmoronar. Le agregué una componente temporal de desmoronamiento y eso significa que es o bien en el sentido hiperbólico o bien en el sentido parabólico. Entonces, ¿cuál será la otra combinación? Bueno, si usted quiere que aparezca un dB de t más... ¿Cuál sería la combinación entre una hiperbólica y una parabólica? Que aparezca la segunda derivada de u combinada con la primera derivada de u. Y claro, ahí vuelvo a la ecuación del resorte. La ecuación del resorte, la segunda derivada con respecto al tiempo es la que tiene que ver con la aceleración. Y cuando usted le agrega a la ecuación del resorte la primera derivada, esa la saben resolver, la ecuación del resorte en EDO, ¿cierto? Cuando uno le agrega la primera derivada con un coeficiente con un buen signo, se obtiene la ecuación del resorte amortiguado. Y las soluciones son oscilatorias, igual que en la ecuación de ondas, pero esas oscilaciones empiezan a amortiguar, igual que el desmoronamiento de las ecuaciones parabólicas. Esos efectos se empiezan a ver aquí en derivadas parciales en esos dos sentidos. ¿Les parece? Ya, ahora, no vamos a seguir más en forma teórica si no se pone todo muy árido. Vamos a hacer un ejemplo concreto. Ahora, mi ejemplo está de las tres ecuaciones. Mi ejemplo va a ir más bien en el caso intermedio, la ecuación de ondas, pero la ecuación de ondas aplicada en un contexto muy, muy preciso, que es la ecuación de la cuerda vibrante. Ecuación de cómo oscilan las cuerdas sometidas a una tensión y... bueno, cuerdas no ideales o casi ideales. Entonces, aparte, si quieren, primer problema, primera ecuación que tenemos que conocer, pertenece a la familia de las hiperbólicas, pero la vamos a conocer bien y la vamos a resolver. Con todo, con el planteamiento, con solución. Entonces, aparte, ecuación de la cuerda vibrante. Ecuación de la cuerda vibrante. Ahora, ¿tiene aplicaciones esta ecuación? Bueno, sí, es una de las muy aplicadas. Si quieren, pueden pensar en los famosos instrumentos musicales. En la aplicación más conocida. De cuerda. Los de viento. Sí, los de viento también, pero ahí hay que entrar a trabajar con el aire, que es un medio compresible, etc. Entonces, miren, ¿cuál es la idea? Tenemos un trozo de cuerda. Entonces, estudiamos un trozo de cuerda. De largo L. De largo L. L finito. Sí, a veces es más fácil para los físicos estudiar las cuerdas de largo infinito. Porque ahí se ven muy bien las ondas, cómo se propagan hacia la derecha y la izquierda, las ondas que viajan hasta el infinito, las ondas que se devuelven, pero matemáticamente es más fácil estudiar la cuerda de largo L, una cuerda finita, largo L, e incluso tiene una buena aplicación, porque, no sé, están pensando algún instrumento musical, ¿cierto? Dibujemos alguno aquí. ¿Qué les parece algo como eso? ¿Tiene algún sentido? Y pongamos aquí una cuerda. Ahí, ¿la ven? Ahora, en realidad, en un instrumento musical no solo hay una cuerda, hay varias cuerdas, pero ya, no me interesa estudiar la ecuación de una. Y digamos que para poder hacer el análisis matemático, saquémosle el borde, ¿cierto? Ya, ahí está la cuerda. ¿Cuerda de qué largo? Largo L. Largo L, cuerda de largo L. Entonces ahí tengo mi cuerda de largo L. Una cuerda de largo L amarrada en sus extremos. Amarrada en sus extremos. De hecho ahí ya la había dibujado amarrada en los extremos, ¿se fijan? Es una cuerda de largo L que la amarro en el punto inicial y la amarro en el punto final y la dejo libre, amarrada en sus extremos y sometida a una tensión. Y sometida a una tensión.
No sé si la tensión sea fija o variable, pero hay una tensión. Esta cuerda no está floja, sino que esta cuerda está... ¿Ah? ¿Se imaginan? ¿Han visto alguna vez un instrumento musical donde hay una cuerda y la cuerda está sometida a una tensión? ¿Han podido tocar alguna vez este tipo de cosas así como... No les digo que sean súper músicos ni nada, sino que tocarlo así de esa forma. O sea, como dice típicamente los niños, déjame ver. El típico déjame ver no es déjame ver, sino que deja tenerlo entre mis manos, deja palparlo, sentirlo, ¿cierto? Ya, entonces esta es la idea, una cuerda de largo L. Voy a decir que aquí tengo una variable x que varía entre x igual 0, esto es x igual 0, y esto es x igual L, que está amarrada en los extremos inicial y final. Ahí está bien amarrada, está sometida a una tensión, tiene una densidad, esto se mueve y hay aceleraciones, entonces tiene una densidad de masa, homogénea, igual a ρ. O sea, ρ ¿en qué se mide la densidad? En kilogramos partido por metro. Así que ahí tienen una densidad de ρ. Es decir, si quiero saber cuánta masa de cuerda tengo, hay que multiplicar la densidad por el largo. Y si tengo un trocito de cuerda, bueno, será la densidad multiplicada por el largo del trocito, etc. Ya, me interesa porque vamos a escribir la ecuación del movimiento de la cuerda. Y cuando se mueva, vamos a escribir F igual M por A. Y en algún instante nos vamos a preguntar cuánto vale la masa. La masa está dada por la densidad de masa. Y esa densidad de masa multiplicada por el largo va a dar masa total, sometida a una tensión y tiene largo L. Entonces, esta cuerda que está bien amarrada en el punto inicial y en el punto final, lo que puede hacer es lo siguiente. Los puntos intermedios, voy a poner ahí un punto intermedio, ahí tienen otro punto intermedio. Todos los puntos intermedios de esta cuerda, los voy a dibujar un poquito, ellos no están amarrados, solamente, bueno, tienen la restricción en x igual 0 y en x igual a L, y ellos se pueden mover en el sentido perpendicular a la cuerda. Se pueden mover de esa forma. Ahora, si uno piensa en los movimientos de todos los puntos, esta cuerda podría adoptar una cierta forma. Se amarra en el extremo inicial, se amarra en el extremo final y, si ustedes quieren, la fuerzan a moverse perpendicularmente a ella y en cualquier instante puede tener una cierta forma. Eso puede ser un poquito más extraño, pero ahí a lo mejor hay que haber visto alguna vez esto. ¿Lo han visto alguna vez? Ahí donde le preguntaba si alguna vez han tocado alguna de estas cuerdas. Y lo que uno hace es la agarra del centro y las mueve hacia arriba, las mueve hacia abajo. Entonces lo que uno hace es, la cuerda no está siempre horizontal. La cuerda está inicialmente, cuando está en reposo está horizontal. Pero lo interesante es que esta cuerda se mueva perpendicular a su eje, perpendicular a esa fibra neutra. Ahora, obviamente hay algunos que me van a discutir, van a decir, oye, si se mueve, está cambiando el largo. ¿Cierto? Porque la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Si usted calcula el largo desde el punto inicial al punto final en línea recta, eso da L. Y se calcula el largo de la cuerda a lo largo de una curva, esa es una integral, ¿se acuerdan que es más grande que L? Claro, el camino no es más corto, así que lo que quiere hacer la cuerda, como está sometida a tensión, si usted la saca de su punto de equilibrio, quiere volver a ese punto de equilibrio. O sea, esa tensión la hace volver. Y en algún instante, cuando llega hasta el centro, seguramente se va a pasar de largo hacia el otro lado y va a querer volver de nuevo, y aquí se va a formar una oscilación. Entonces me interesa encontrar, esa función es la U. U es este desplazamiento. Ese desplazamiento depende de X. Y no solo depende de X, sino que depende del tiempo. Depende del instante. En un cierto instante va a estar ahí, después la cuerda, como se va a querer devolver, seguramente el U va a ser más chico, en algún instante a lo mejor el U vale 0, pero no sé, ahí pueden pasar distintas cosas y la pregunta es, ¿cuál es la función U? Bueno, antes de saber cuál es la función U, la pregunta es, ¿cuál es la ecuación que me permite encontrar la función U? Bueno, ahora, obviamente sabemos cosas. Sabemos que la ecuación, o en principio la que debería resolver el problema de cómo se mueven las cosas, es un problema de mecánica. Es un problema de mecánica, cómo se mueve algo que tiene masa y que está sometido a fuerzas. Ahí las respuestas en mecánica son
Newton, o sea, leyes de Newton. La ley de Newton aquí es F igual m por a. O sea, las partículas de alguna forma o los trozos de cuerda se mueven sometidos a la ley F igual m por a. Entonces, para encontrar la ecuación, vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a escribir la ecuación. La ecuación. Vamos a tomar un trozo de cuerda, no toda la cuerda. Digamos que ahí está la cuerda completa y vamos a tomar solamente el trozo que va entre x1 y x2. x1 y x2. Ahora, esa cuerda no está aquí en el origen, sino que esa cuerda tiene una cierta forma como esa. Esa cuerda tiene en el extremo x1 una tensión T sub 1. La tensión en ese punto vale T sub 1. En el extremo x2, aquí la tensión de la cuerda vale T sub 2. Vamos a suponer que no hay efecto gravitatorio. Digamos que tengo mi cuerda sobre la mesa y la estoy estudiando de tal forma que los movimientos no están afectados por la gravedad. Si uno la pone colgando ahí, habría que ver cómo se dobla la cuerda por el efecto de la gravedad. Ese es otro problema, ese es el problema de las catenarias. No quiero que mi cosa empiece a oscilar en torno a una catenaria. Quiero que oscile en torno a una línea recta, por lo tanto pensamos que no hay gravedad. Las únicas fuerzas a las cuales está sometida mi trozo de cuerda es la tensión en el punto 1 y la tensión en el punto 2. Ahora, como la cuerda está chueca, esas tensiones no son horizontales. Esas tensiones forman un ángulo respecto a la horizontal. Aquí el ángulo va a decir que es θ2. Aquí el ángulo es... Bueno, lo pueden medir en cualquiera de las dos partes, le voy a llamar θ1. Ahí está, ¿cierto? Y la cuerda, recuerden que se mueve hacia arriba y hacia abajo, así que aquí toda esta cosa es U. Esa función es U de x, t. Ya, ¿cuál es ahí está el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué otra fuerza más hay? No hay más fuerza, entonces suma de fuerzas igual m por a. Entonces hagamos la suma de fuerzas horizontales. Suma de las fuerzas horizontales. Ya, primera cosa. Como el movimiento es solo en mi dibujo vertical, los movimientos horizontales valen 0. Las aceleraciones horizontales valen 0 y por lo tanto, conclusión de la suma de fuerzas horizontales, la suma de fuerzas horizontales tiene que valer 0 y las fuerzas horizontales que veo son la tensión 2 por el coseno de θ2 y la tensión 1 por el coseno de θ1. Entonces lo que tiene que ocurrir es que la suma de fuerza horizontal es igual a 0, implica que T2 multiplicado por el coseno de θ2 menos T1 por coseno de θ1 igual a 0, o si ustedes quieren despejen, T2 por coseno de θ2 es lo mismo que T1 por coseno de θ1, y esa cosa es la misma para todo x1, para todo x2. ¿Se fijan? O sea, que tomé un punto x1 y un punto x2 cualquiera. Pues el x2 podría haber sido otro, el x1 podría haber sido otro. Y siempre esta igualdad se tiene que cumplir. Entonces, esto de aquí, uno rápidamente dice, o sea, el t por coseno en el punto x2, el t por coseno en el punto x1 son iguales para todo x1, para todo x2. O sea, ahí estamos en presencia de una constante. Hay una constante en el problema. Y ese constante tiene significado. ¿Qué significa? Cuando multiplican t por coseno en x2, t por coseno en x1, t por coseno en x3, t por coseno en x... En cualquier parte, cuando ustedes multiplican la tensión por el coseno del ángulo, esa cosa la podría llamar la componente horizontal de la tensión. La tensión apunta en una dirección y cuando multiplican por coseno, eso es la componente horizontal. Entonces, voy a decir que esta cosa es la tensión horizontal, que es constante. Constante. Primera ecuación, como no hay movimiento en la dirección X, la suma de fuerzas tiene que ser 0 y la componente horizontal de esa tensión y la componente horizontal de esta otra tienen que ser la misma. ¿Les parece? Ya, ahí está. La horizontal es fácil. ¿Cuál es la ecuación complicada? La vertical. Ya, ¿cuál es la suma de fuerzas verticales? Bueno, ahí sí que hay aceleraciones. Así que la suma de fuerzas verticales hay que tener cuidado. Sumemos todo hacia arriba. Hacia arriba. Entonces vamos sumando los positivos. ¿Cómo suman ese? Ese es T2, o sea, T en x2 multiplicado por el coseno o seno del ángulo θ en el punto x2, ¿cierto? Eso es el x2, el T2 y eso es el x2. Esta otra, ¿cómo sería? Allá tengo T2 por seno de θ2 y aquí tengo T1 por seno de θ1, pero con signo negativo. Entonces, esa menos t en x1 multiplicado por el seno del ángulo θ en el punto x1, esa cosa no vale 0. Eso vale. Ahí está la suma de fuerzas. La suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, pero la masa está distribuida a lo largo de toda la cuerda. Y la aceleración no es la misma en cada punto. Entonces lo que hay que hacer es hacer la sumatoria de las masas por las aceleraciones. Pero como es una cuerda homogénea, hay que hacer la integral
de los dm's por las aceleraciones. Entonces, esa cosa es igual a la integral entre x1 y x2 de la masa. La masa es ρ por dx. Esa es la masa. Ρ por dx. Y la aceleración en un punto cualquiera es... Ah, claro, aquí, este punto, ¿qué aceleración tienes? Si ese punto toma en el punto fijo x sub 0, su posición es u evaluada en x sub 0, t. ¿Cuánto vale su aceleración? La segunda derivada de u, ¿cierto? Para ese punto, y como ese punto lo hemos en todas partes, entonces aquí queda la segunda derivada de u con respecto a t2 en el punto x, t. Ya, ahí está. Suma de fuerzas igual masa por la aceleración. Donde la masa está distribuida dentro de la cuerda. Por eso no es igual a la pura masa, sino que es la integral de las masas, la sumatoria de las masas por las aceleraciones de distintos puntos. Este de u a de t cuadrado no es el mismo en todas partes. Cambia. Hay que hacer la integral, hay que hacer la sumatoria. Ya, pero esa ecuación creo que rápidamente la podemos desintegrar. ¿Cómo se desintegra esa ecuación al tiro? Diciendo que, como esto es válido para todo x1, para todo x2, para todo x1, para todo x2 dentro del intervalo 0L, entonces para eliminar esa integral lo que conviene hacer es... ayúdenme ustedes. Hay una ecuación donde hay tensiones y hay integrales, pero yo quiero eliminar la integral. ¿Cómo elimino las integrales? ¿Qué se le hace una integral para que desaparezca? La inversa a la integral. ¿Qué es la inversa a la integral? Derivar. ¿Derivar con respecto a quién? ¿Cuál de las dos? Entonces lo que hay que hacer es recordar en nuestro viejo teorema fundamental del cálculo, decimos, a ti te voy a dejar como constante y a ti te voy a dejar como variable. ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan que uno siempre calculaba la derivada de una integral donde el extremo inferior era a y el superior era x? Entonces aquí hay que pensar que la variable no es x1, sino que la variable es x2, derivada parcial con respecto a x2. Derivemos todo esto con respecto a x2. ¿Cuánto queda? Ya, la parte de la tensión, ¿qué queda ahí? dA de x2, ¿de cuánto? De t de x2 multiplicado por seno de teta de x2. Esa función queda derivada. Esta otra, como era t en x1 y seno de teta en x1, y estoy diciendo que la variable x1 es constante, se muere. Y aquí queda la integral de la derivada de la integral, y esa derivada de la integral es el argumento, o sea, queda ρ por la segunda derivada de u con respecto a t2, evaluada en qué punto. Ahí hay que evaluar eso en el punto x2, t. Ya, ahí tengo mi famosa ecuación. Y creo que falta un último detalle. Y el t por seno. El t por seno creo que se puede hacer fácil porque... ¿Quién era constante? ¿El t por seno? No, el t por seno no es constante. ¿Quién es constante? T por coseno. Entonces pueden decir, bueno, seno, aquí creo que conviene multiplicar y dividir por coseno. Entonces, incorporar la variable t por coseno. Entonces, decir que t por seno, lo voy a escribir aquí, t por seno de teta es lo mismo que t por seno de teta partido por coseno de teta multiplicado por coseno de teta. Un pequeño Nikita Nipone. Y el t por coseno es... El t por coseno es constante. Y como es constante, sale fuera de la integral. O sea, sale fuera de la derivada, perdón. Bueno, si fuera integral también, pero aquí es una derivada. Entonces, al lado izquierdo queda la tensión T sub h multiplicada por la derivada de ¿quién? La derivada de la tangente de teta. ¿Y cómo se calcula la tangente de teta? ¿Qué era teta? La inclinación de la cuerda. ¿Y cómo se calcula la tangente de esa inclinación? ¿No es exactamente eso la pendiente de la recta tangente y exactamente la derivada de u a de x? ¿Cierto? La tangente del ángulo es la derivada de la función, pensando en la función como función de x. Entonces, en el lado izquierdo queda la tensión T sub h, sale fuera. Queda d a de x2, ya, d a de x2, multiplicado por la tangente. Y la tangente es de u a de x2. En el punto. Y todo eso en el punto x2, t, igual, al lado derecho era ρ por d2u a de t2, en el punto x2, t. Ya, y eso era válido para todo x2. Entonces, en realidad, una vez que uno tiene la ecuación, basta con decir que en lugar de x2, esa variable se llama x simplemente, y la famosa ecuación es, ¿qué vamos a hacer? Te voy a despejar a ti. La ecuación es segunda derivada de u con respecto a t2 igual a t sub h partido por ρ veces la segunda derivada de u con respecto a x2. Esa es la ecuación que tiene que ser cierta
para todo x. ¿Dónde vive la x? En el intervalo 0, L. Para todo t. ¿Dónde vive el t? ¿Dónde vive t? Y hay que inventárselo. Eso no estaba dado en el ejercicio. ¿Y el tiempo? Bueno, hay que pensar en que esta cosa en el instante t igual 0, alguien... si la cuerda... ustedes la dejan siempre en u igual 0. Miren, una solución. ¿Qué pasa si u vale 0 para todo t? ¿Cuánto vale eso? Para todo t y para todo x. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? Bueno, obviamente una solución de esa ecuación es u igual 0. Pero en esa ecuación no la creo. Bueno, si uno deja la cuerda siempre fija, va a quedar fija para siempre. Entonces lo que hay que hacer, hay que pensar en que en el instante inicial alguien la sacó de su posición de equilibrio. Entonces en el instante inicial hay una condición inicial de la forma de la cuerda. Y desde esa condición la soltaron. Y una vez que ocurrió eso, la pregunta es cómo se mueve a partir de ese instante. Entonces yo diría que t es un número mayor que 0. El 0 es cuando alguien perturbó la cuerda. Y lo que yo quiero hacer es encontrar qué pasa de ahí en adelante. Entonces la ecuación es válida para todo t entre c en mayor o igual que 0. Incluso alguien puede hasta dibujar, miren, diciendo, la función u tiene ¿cuál es el dominio de la función u? El dominio de la función u tiene dos variables, la variable x y la variable tiempo. ¿Entre cuánto y cuánto varía la x? Entre 0 y L. ¿Y entre cuánto y cuánto varía t? Bueno, t varía de 0 en adelante, o sea, el dominio en el cual hay que encontrar la solución de esa ecuación es todo este. Ahí está el dominio. Todas las x que viven entre 0 y L, todos los tiempos que viven desde 0 en adelante. Entonces, ya, ¿eso por qué? Porque para poder resolver esta ecuación hay que agregarle algunas condiciones. Ustedes no dicen que la cuerda está amarrada. Si alguien dice, bueno, esta cuerda está amarrada. Si no la amarraran, no pasaría nada, ¿cierto? Entonces hay que decir en un instante la cuerda está amarrada. Y eso significa que yo sé cuánto vale u en x igual 0 y yo sé cuánto vale u en x igual L para todo t. Esas cosas, cuánto vale el u en x igual 0, cuánto vale el u en x igual L para todo t, son los valores de la función u aquí, en x igual 0. Todo esto de aquí es conocido. Aquí la función tiene que valer 0. Y acá la función u también es conocida. Y la función acá tiene que valer 0. Es una cuerda amarrada en el extremo inicial y amarrada en el extremo final, de tal forma que el desplazamiento en esos puntos vale 0 para todo t. Esas cosas se llaman condiciones de borde del problema. Y uno siempre piensa en separar el espacio del tiempo. Cuando ustedes miran x igual 0 y x igual L, están pensando en el espacio. En la posición x igual L y en la posición x igual 0, condiciones en los bordes de la cuerda, se cumple algo que es cierto para todo t. El tiempo da lo mismo, en todo instante se cumple eso. Entonces, si usted dice que u en x igual 0, t, ese vale 0 para todo t. Usted dice que u en x igual L, y t vale 0 para todo t, estas dos cosas que son válidas para todo t tienen nombre, se llaman condiciones de borde. Condiciones de borde. Ahora, un problema que alguien se puede plantear es para que una ecuación tenga solución o se pueda estudiar completamente, ¿cuántas condiciones de borde hay que ponerle? Bueno, ahí hay una cosa muy parecida a lo que pasaba en EDOS. En EDOS, para que existiera este TEU, ¿se acuerdan del teorema de existencia o unicidad? Si la ecuación era de primer orden, ¿cuántas condiciones había que poner? Una. Si la ecuación era de segundo orden, 2, de tercer orden 3, etc. Entonces aquí el truco es, uno mira por separado y dice, a ver, miremos el operador que tiene derivadas espaciales. ¿Este de qué orden es? De segundo orden. Entonces yo debería para él poner dos condiciones. Ahora esas dos condiciones dependen. En E2 eran la condición inicial y la derivada en el instante inicial. Pero también pueden ser aquí, las dos condiciones están distribuidas en x igual 0 y en x igual L. No es condición inicial y condición final, sino que es extremos de la cuerda. No se llaman condiciones iniciales, se llaman condiciones de borde. Ya. Y después, como es una ecuación también en derivadas parciales con respecto al tiempo, también hay que poner condiciones temporales. ¿Y cuáles son las condiciones temporales? Saber cuál era el estado de la cuerda en t igual a 0.
Entonces, una condición adicional, hay que saber cuánto valía la función u evaluada en x para t igual 0 para todo x. O sea, en el instante t igual 0, aquí está. Hay que saber cuánto vale u de x, 0. Ya. Esa es la condición inicial, que normalmente en el caso de la cuerda es... a ver, volvamos sobre nuestra cuerda. ¿Cómo estaba nuestra cuerda originalmente? Se supone que estaba durmiendo, estaba horizontal, así como... Ya. Eso era la solución para todo t negativo. Pero alguien en t igual 0, ¿qué hizo con la cuerda? Cuando dicen, déjame tocar, pásame la guitarra, yo te la desafino. ¿Qué es lo que uno hace? A ver, lo que uno hace, bueno, ahí hay que imaginarse, uno dice, hago así, pero ¿qué hiciste con las manos? Entonces, lo que uno hace típicamente es, toca un punto, algunos puntos de la cuerda, y lo levanta y dice, miren, por ejemplo, ese sería un problema ideal. Ustedes agarran la cuerda y la desplazan y dicen, en el instante inicial, aquí le di una pequeña deformación epsilon 0, y la cuerda adoptó una especie de forma triangular, un triángulo que va del origen hasta epsilon 0, que va desde epsilon 0 hasta 0. Esa fue la condición inicial, y a partir de esa condición inicial, o sea, de hecho, para mantener, si usted quiere que la cuerda se quede ahí para siempre, ¿qué tiene que hacer? Bueno, ahí voy a dibujar mi dedito, el dedito que está empujando la cuerda. Pero ¿qué hay que hacer con el dedito? Hay que soltarlo, entonces uno suelta la cuerda y ahí se pregunta qué pasa de ahí en adelante. Entonces cuando la típica condición inicial es que u de x, 0 es una función conocida de x. En el instante inicial yo conozco cuál es la forma que tenía la cuerda. Sin embargo, con eso no se puede resolver completamente el problema, porque mírenlo así como E2. Es una ecuación que en tiempo es de segundo orden. Y cuando las ecuaciones son de segundo orden requieren dos condiciones. Aquí tengo una condición, la posición inicial. ¿Qué requiero también? Bueno, la velocidad inicial. La velocidad inicial. Alguien dice, oye, ¿eso tenía velocidad inicial? Si yo solamente la solté. Bueno, si tú la soltaste, es porque en ese instante la velocidad de todos los puntos, ¿cuánto valía? 0. Valía 0. También conocía la velocidad inicial. Entonces, eso es de u de t. De u de t en x, 0, y eso vale 0. Ahora, estas dos se llaman condiciones iniciales. Ahora, se pueden hacer la pregunta ¿por qué aquí hay una condición de borde, y aquí hay dos condiciones iniciales? Bueno, respuesta, si quieren rápida, es porque en la dirección X la ecuación es de segundo orden. Requiero dos condiciones, pero las dos condiciones están separadas en el instante inicial y en el instante final. En el caso del tiempo, también requiero dos condiciones, pero no hay condición final. Entonces todas las condiciones las dos condiciones están en el inicio, que son la posición y la velocidad inicial. Ahora, también pueden imaginar un problema alternativo. ¿Cuál es la alternativa? Alternativa a esas condiciones iniciales. También podrían pensar que en el instante inicial la cuerda tiene deformación 0 y tiene velocidad inicial. ¿Cómo es posible que eso ocurra? ¿Puede ocurrir eso en la naturaleza? Que ustedes tengan una cuerda que está en reposo, ella está en reposo. Recuerden que nuestra cuerda originalmente estaba horizontal. Y ahora yo la quiero mover, pero en lugar de moverla y poner el dedito y desplazarla, lo que uno hace, dice, le quiero imprimir una velocidad inicial. ¿Cómo hacen en física para imprimir velocidades iniciales a las cosas? ¿Cómo hacen que las velocidades cambien bruscamente? Cuando tenían, ¿cierto?, una partícula y ustedes dicen, ahí está mi partícula de masa m y yo quiero que en el instante inicial tenga una velocidad. Entonces lo que hay que hacer es golpearla, ¿cierto? Aplicar una percusión. Si usted le aplica una percusión, entonces no cambia la posición. Eso hacen las percusiones, ¿no? No cambian las posiciones, pero sí cambian las velocidades de las partículas. Entonces aquí hay que imaginarse algo así como que alguien le da un golpe a la cuerda. Por ejemplo, le dejan caer, golpean esta zona. Y cuando golpean esa zona, todas esas partículas adquieren una velocidad hacia arriba, pero no se desplazan. Estas de aquí se quedan con velocidad 0, y esa sería la función g de x. ¿Se fijan? La cuerda está horizontal, pero en ese instante los puntos del centro se están moviendo
hacia arriba con velocidad. Y eso, bueno, después más tarde se va a transformar en un movimiento completo de la cuerda. Esas serían las condiciones iniciales alternativas. Esas se las dejo propuesta para que las estudien ustedes en un tiempo más. Ya, lo que me interesa es estudiar esta ecuación. Ya conocemos la ecuación. Y ahora viene la segunda etapa. ¿Qué me decían que esto... ¿Tienen prueba de esto alguna vez o no? ¿Cuándo viene el control de DSA? En un número finito de semanas más, ¿cierto? Que es grande todavía. ¿Y van a tener que resolver cosas de este estilo en ese control? Sí, ahí está la típica pregunta. ¿Qué entra en el control? ¿Entra todo esto en el control? Sí, por supuesto. Pero muchas veces toda esta parte deductiva que hemos hecho acá es más bien de conocimiento general. Y lo que uno hace en las pruebas es, les dice, considera ahí tiene una ecuación diferencial en derivadas parciales, ahí están sus condiciones de borde, ahí están sus condiciones iniciales, y lo que se les pide es, resuélvala. Resuelva esa ecuación de derivadas parciales. A veces es una ecuación de segundo orden, de primer orden. ¿Vieron por qué era elíptica? O sea, era hiperbólica. ¿Vieron que era Laplace? ¿Vieron? Bueno, el laplaciano aquí quedó ridículo. Van a decir que quedó con signo más. Sí, pero en realidad tendría que pasarlo del otro lado, que es la segunda derivada respecto a t, menos una constante veces el laplaciano. Esa es una ecuación del tipo hiperbólica, donde hay oscilaciones. Ahora, estas oscilaciones, hay ondas, pero aquí las ondas, por ejemplo, alguien podría decir, o sea, si la condición inicial fuese eso, ¿se va a mover hacia allá? No tanto, porque hay una condición de borde. Las condiciones de borde afectan en cómo se mueven las cosas. Entonces dicen, entonces se va a mover para el otro lado. Bueno, acá hay otra condición de borde. Entonces, ya, ahí es un poquito más raro, pero lo vamos a resolver. Ahora vamos a la etapa 2. ¿Cómo resolver? Entonces, para resolver tenemos que aprender un método. Les voy a enseñar un método. El famoso método para resolver estas ecuaciones, que funciona muchas veces, pero no siempre. El método se llama separación de variables. Separación de variables. Por ejemplo, en la prueba se les dice, resuelva la ecuación de arriba. Y alguien dice, profe, ¿me da alguna indicación? Bueno, sí, hágalo por separación de variables. Ya, o sea, bueno, de hecho es como de cajón, no hay otro método en el curso. Mientras los problemas sean acotados, el método para resolver estas ecuaciones va a ser siempre la separación de variables. ¿Qué uso en este problema? Separación de variables. Gracias. Ya lo sabía. Es como, gracias por nada, ¿cierto? ¿En qué consiste ese método de separación de variables? Miren, se apoya en las siguientes cosas. Primero, en que estas ecuaciones son todas, a ver, la de arriba tal vez no la ven tan fácil, ¿cierto? Pero esta es la segunda derivada, esta es la segunda derivada. Pasémoslos al lado izquierdo por un ratito. Si lo pasamos para el lado izquierdo, esta ecuación es homogénea al lado derecho. ¿Qué significa que sea homogénea al lado derecho? Significa que si yo tengo dos funciones u que satisfacen esa ecuación, la suma, la ponderación por escalar, satisface la ecuación. O sea, esta ecuación en derivadas parciales, sin mirar las condiciones de borde, es una ecuación lineal. ¿Cierto? Los operadores son lineales. Ahora no está escrita así, pero es la misma cosa. ¿Cuándo sería no lineal? Si aquí hubiese un f. O una fuerza aplicada sobre la cuerda. Ya, pero eso en este caso no hay. Esa es lineal. La condición de borde u de 0,t igual 0 es una condición de borde que también es lineal. Si yo tengo dos soluciones, la suma es una que valga 0 y otra que también vale 0, la combinación lineal es 0. Esa condición de borde es lineal. Todas son homogéneas. Esta condición aquí, ¿ven esa, la f? ¿Lineal o no lineal? Esa no, ¿cierto? O sea, si tengo una u que satisface eso y tengo otra b que satisface eso, la sumo. ¿Qué pasa con u más b? Queda 2f, esa cuestión no es la condición. Entonces, esta condición es no lineal. Ojo con esa. Primera cosa que tienen que aprender a ver cuando vean ecuaciones es ver si es que hay cosas lineales. La ecuación es lineal. La condición de borde 1 es lineal. La condición de borde 2 es lineal. La condición inicial 1, no. Así que a esa salgan arrancando. ¿Y esta última?
Esa última es lineal. Entonces, el método dice, miren, dado que todo es lineal, entonces uno trata de buscar familias de soluciones. Una solución, dos soluciones, tres soluciones. Buscar muchas soluciones y después sumarlas por linealidad, ¿cierto? Y la forma de buscar cada una de esas soluciones es pensando en que la variable x y la variable y están separadas. La gran idea es simplemente pensar, buscar soluciones. Soluciones, noten que puse soluciones en plural. ¿Por qué soluciones? Porque después esas soluciones se van a sumar, ¿cierto? Porque todo es lineal. Salvo un detalle. ¿Cuál es el único detalle que no tengo que sumar? No se me vaya a ocurrir sumar. ¿Dónde? La condición inicial f. Pero todo lo demás se puede sumar, todo es lineal. Entonces, la idea es buscar soluciones sencillas. Sencillas. De la forma... Entonces, ahí es donde nos simplifica enormemente el problema, de la forma u de x, t, producto de una función que dependa de x y una función que dependa de t. Una función phi, voy a poner esa variable, que depende de x, multiplicado por una función g que depende solo de t. Ahí tiene. ¿Dónde está la idea de la separación de variables? En suponer que la función que depende de dos variables es el producto de dos funciones donde la primera depende de la primera variable y la segunda depende de la segunda variable. O sea, están las x por un lado, las t por el otro lado. No hay una mezcla como seno de x más t. Bueno, de hecho seno de x más t también se puede separar porque es seno, coseno más coseno, seno. Pero no hay una cosa tan rara, ¿cierto? Donde la x y la t sean inseparables. La x las corro para un lado, las t las corro para el otro y genero una función que depende solo de x multiplicada por una función que depende solo de t. Es, en cierto modo, una apuesta. Uno dice, ¿será que soy capaz de encontrar soluciones que cumplan eso? Bueno, quien está detrás de todo esto es... ¿a qué matemático se le ocurrió toda esta cosa? No sé en la cuerda, pero lo que pasa es que la cuerda no es la única ecuación. Yo diría que una de las ecuaciones más clásicas que se resolvió por estos métodos es la ecuación del calor. Y quien hacía estas cosas era Fourier. Y fue con eso que de alguna forma empezó a llegar a las series de Fourier. Y por eso es que todos estos algoritmos estaban pensados en eso. Ahora, claro, a lo mejor sus amigos le decían, oye, no, pero no te va a resultar. Pero Fourier decía, probemos. Entonces, si uno hace esa hipótesis, ¿cómo se pueden encontrar soluciones? Vayan a la EDP. Entonces, lo primero que uno hace, uno reemplaza la EDP. En la EDP. Para ver, oye, ¿será posible que esta función separada satisfaga la EDP? Y resulta que al reemplazar la EDP queda bastante fácil, porque como hay derivadas con respecto al t, ¿cuánto va a ser la derivada con respecto a t de esto? Derivar la pura g. Y si hay que derivar dos veces, va a ser dos veces la derivada de g. Entonces el lado izquierdo de la EDP se transforma simplemente en phi de x multiplicado por g segunda de t. Eso es lo que hay que buscar, una función phi y una función g que cumplan phi multiplicado por la segunda derivada de g igual a. Al lado derecho quedan todas esas constantes, ya esa t sub h partido por ρ, ahí están sus constantes. Y ahora, ¿cómo se calculan las derivadas con respecto a x? Simplemente le pongo cosita a cosita al phi. O sea, queda phi segunda de x multiplicado por g de t. Y cuando llego a la ecuación, quedan mezcladas las variables x y t al lado izquierdo, quedan mezcladas las variables x y t al lado derecho. Entonces, la gran idea aquí es, bueno, la separación de variables, si quieren le pongo aquí doble. No se olviden de eso, que esa cosa va dos veces. ¿Por qué doble? Porque aquí lo hice una vez, donde dije que la función era separar las variables. Y cuando escribo la ecuación, las variables me quedan juntas. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Juntar por un lado las t y por otro lado las x. Ahora, ¿cómo se puede juntar las x y las t por un lado? Cierto que ahí uno dice, mira, este g de t lo paso dividiendo, este phi de x lo paso dividiendo y queda al lado izquierdo g segunda partido por g, al lado derecho queda phi segunda partido por phi y ahí separé todo. Pero ahí hay una cosa que a los matemáticos nos duele. O de hecho a los estudiantes, a cualquier persona le duele cuando hace eso. Pasar dividiendo. ¿Puedo pasar dividiendo? Y no será cero. Bueno, alguien puede decir, es que la solución cero no me interesa. Sí, pero es que aquí voy a pasar dividiendo para todo t. ¿No habrán instantes en los cuales esta función valga cero?
No habrán instantes o puntos a los cuales la función phi valga 0. Entonces, pasar dividiendo me tienta, pero no todavía. Entonces, lo que voy a hacer, ¿tenemos tiempo? 10 minutos, ya, 10 minutos. Voy a hacer un desvío matemático. Yo sé lo que quieren hacer. Y de hecho, lo que hace todo el mundo es eso. Lo que hace todo el mundo es pasa dividiendo el g, pasa dividiendo el phi. Y que valgan 0, me importa poco. Lo ha pasado dividiendo puntos y se obtiene lo que se obtiene. Pero, oye, hagamos un pequeño desvío matemático. Matemática. A ver qué hace ese desvío matemático. A lo mejor nos enseña cosas. Bueno, lo que es claro es que no me interesa la solución constante u igual 0. De hecho, la solución constante u igual 0 no es solución del problema. Así que la solución en algún instante, en algún punto, tiene que ser distinta de 0. Entonces, desvío matemático, existe un punto t sub 0 mayor que 0 y existe un punto x sub 0 en el intervalo 0L, tal que la función u es distinta de 0. U en x sub 0, t sub 0 es diferente de 0. Porque si no fuese así, la solución sería 0 en todas partes, y que la solución 0 en todas partes no es una solución que me importe. Yo sabía que esa solución existía desde el origen. Entonces me interesa una que no sea 0, que al menos en un punto no sea 0. O sea, dicho de otro modo, la phi evaluada en ese x sub 0 es distinta de 0, y la función g evaluada en dicho t sub 0 es distinta de 0. ¿Cierto? Entonces lo que se puede hacer en las ecuaciones no es dividir por g de t, ni por phi de t, phi de x, sino que dividir por... ¿Por cuánto sí puedo dividir? Se puede dividir por phi de x0, se puede dividir por g de t0. Entonces, bueno, la idea es irse a la ecuación de arriba y no hacerlo todo simultáneamente, sino que dividir por g de t sub 0. Como esta ecuación de aquí es una ecuación que tiene que ser válida para todo x en el intervalo abierto 0L y para todo t mayor que 0, entonces uno dice, esa ecuación considerémosla en el instante t igual t0. Si t igual t0, queda la misma ecuación. Dícteme, creo que la phi segunda de x por g de t sub 0. No, ven que me equivoqué, no era esa, era phi de x multiplicado por la x es cualquiera, y el g segunda evaluado en t sub 0. Ya, igual al otro lado queda t sub h partido por rho por phi de x, phi segunda de x, ahí por g de t sub 0, ¿cierto? Y entonces ahora lo que voy a hacer aquí al tiro es dividir por ¿quién? Por t sub 0, por g de t sub 0. Entonces lo voy a escribir aquí al tiro, g de t sub 0, y al lado derecho desaparece. Y esa ecuación en la cual uno reemplazó t sub 0, esta es válida para todo, ¿quién? El t fue t sub 0, así que el t ahora ya no lo puedo mover más, pero la x sigue siendo para todo x en el intervalo 0L. Ya, entonces aquí quedó esta cosa que rara, y a esa cosa rara, como eso está devaluado en t sub 0, a eso se le pone un nombre. Digamos que esa cosa la llamo c. Entonces llamemos c a la constante g segunda de t sub 0 partido por g de t sub 0. O sea, dicho de otro modo, no, esa no va, a esa constante, g de t sub 0 partido por t sub 0. ¿Cómo queda la ecuación de arriba? La ecuación de arriba queda phi segunda de x por th partido por rho igual a c veces phi de x. Esa es la ecuación para x. Si usted a esa cosa la llama c, es un número real porque es constante, la ecuación queda bastante sencilla. Ya, esa es la ecuación en x. ¿Qué pasa con la ecuación en t? Entonces, una vez que uno sabe esto, vuelvan a la ecuación de acá. Vuelvan a esa ecuación de acá y reemplacemos a quién. ¿Quién es el que se sabe ahora cuánto vale? Eso que está en recuerdo, ¿quién es? ¿Todo ese? ¿Cuánto vale ese? C por phi en x. Entonces, reemplazando ahí queda, entonces, porque me falta la ecuación para el tiempo. Entonces, eso implica que al lado izquierdo era phi de x por g segunda.
phi de x por g segunda de t igual, y al lado derecho queda, toda esa cosa vale c. C veces allá, c veces g de t. G de t. G de t. Ah, y me faltó algo. No es c veces g de t, me faltó aquí. Bueno, eso no vale c, eso vale c por phi de x. C por phi de x. S es igual a S. Lo estamos reemplazando ahí, ¿no? Todo el término t partido por rho por phi segunda, t partido por rho por phi segunda, vale c por phi. Así que aquí queda c por phi. Y eso multiplicado por g de t. Y esto es válido para todo t, para todo x, pero la x no me interesa porque la x ya tengo la solución. Entonces lo que uno hace aquí es reemplaza, en lugar de x pongan x0, x0, x0. Y una vez que tienen x0, ¿qué pueden hacer con el phi de x0 que está puro molestando? ¿Por qué razón? Porque también era distinto de 0. Entonces, ese se muere, y se llega entonces a que la ecuación para la función g es g segunda de t igual c por g de t. Listo, haciendo fin del super paréntesis desvío matemático. O sea, de esta ecuación que es válida para todo t, para todo x, usando un punto donde es distinta de 0, se llega a dos ecuaciones, una para phi y otra para g. Una para x, una para el tiempo. Y en ambas ecuaciones aparece una mezcla que es esta cosa, esta constante c de ahí. Ya, entonces, miren, aquí es donde viene la gente que dice, hiciste como demasiado cálculo para algo demasiado sencillo. Si yo hubiese simplemente dividido por 0. Wow, ¿qué es eso? Usen la idea que tenían al principio, que no sabía qué significaba, pero úsenla. A ojos cerrados, ¿qué hubiese pasado si al principio, antes del desvío matemático, antes, ¿dónde está antes del desvío matemático? Agarran esa ecuación y dicen, despejen nomás, a la bruta. ¿Qué significa despejar a la bruta? Pasar dividiendo a quién. Al g de t y al phi de x. Entonces, ¿qué queda a la izquierda? A la izquierda queda g segunda de t partido por g de t. Me duele, pero no importa, déjelo nomás. O sea, algún día hay que hacer cosas dolorosas, ya es como una inyección. Listo, ya, ok, póngala. Igual al lado izquierdo, derecho queda la tensión, T sub h partido por rho, que es una constante, y queda phi segunda de x partido por phi de x. Me vuelvo a doler, pero no importa, porque ahí estamos a ojos cerrados haciendo cosas. Entonces, cuando uno despeja esto y dice que esto es válido para todo t y para todo x, lo del lado izquierdo no depende de x. Y lo del lado derecho sí depende de x. ¿Cómo es posible que algo que dependa de x no dependa de x? Entonces ahí uno dice, como esto al lado derecho hay x y aquí no hay x, eso tiene que ser constante en x. Al revés, lo del lado derecho no depende de t. Y esta es una función de t que es igual siempre. O sea, esta función de t es una constante. Conclusión, una vez después de haber dividido por todo eso, como estas cosas tienen que ser válidas para todo t y para todo x, uno dice la única posibilidad de que esta igualdad sea cierto es que esas cosas que dependen de t y eso que depende de x sea una constante. Y una vez que uno hace ese razonamiento, despeja cuál es la ecuación para la phi y cuál es la ecuación para la g. Pero ahora esto que pasó dividiendo, lo vuelven a pasar multiplicando. ¿Ya? Entonces, ¿qué ecuación queda para phi? Queda t sub h partido por rho por phi segunda de x igual ¿cuánto? C por phi de x. ¿Cuál es la ecuación para la función g? G segunda de t igual, pasa multiplicando, C por g de t. Esas ecuaciones fueron obtenidas a partir de qué cálculo. ¿A partir de qué cálculo? Ahí le puse una flechita para que no se olviden de eso. ¿Qué hicimos ahí que nos dolió? Dividir por 0. No dividir por 0, disculpen. Dividir por algo que no estoy seguro si sea o no sea 0. Sin embargo, ese cálculo formal de dividir por el g de t y por el phi de x, que no tiene una justificación matemática pura, tiene un resultado que corresponde exactamente al de la pizarra 1, pero el de la pizarra 1 tiene una justificación matemática completa.
Entonces ahí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con los ejercicios que siguen? Bueno, lo que vamos a hacer y lo que hace la gente en general es se olvida del desvío matemático. ¿Ah? Y usa el cálculo formal dividiendo por g de t, dividiendo por phi de x y separando las variables en la ecuación y diciendo que lo que depende de t es, al ser igual a lo que depende de x es una constante y llega directamente a la ecuación de allá abajo a partir de esto. Por lo tanto, el método de separación de variables es bastante más rápido. Creo que se nos terminó la hora, así que no vamos a escribir nada más. Vamos a resumir. 1. Postula que la función es de esa forma. Reemplaza en la de p y después pasa las x para un lado, las t para el otro y obtiene la ecuación de la pizarra 2. Y cuando tiene la pizarra 2 dice la única forma de que eso sea cierto es que esas cosas sean igual a una constante. Y obtiene las ecuaciones del recuadro de abajo. Ahora, si en algún instante uno tuviese tiempo, esa es típica en la prueba, si le sobra el tiempo, o en realidad si uno tiene la duda de eso, no les gusta dividir por 0. Ese es el problema de la línea de ahí arriba, ¿cierto? Entonces siempre se puede hacer el desvío matemático y lo curioso es que siempre ese desvío matemático funciona. Así que se puede justificar la ecuación final sin pasar por esa división por 0. ¿Les parece? Ya, ¿qué nos queda pendiente? En la próxima clase vamos a resolver esas ecuaciones que son ecuaciones diferenciales ordinarias. Y vamos a ver cómo se satisfacen las condiciones de borde y las condiciones iniciales. Ahora, una vez que tengamos eso, lo que hicimos el año pasado fue una experiencia práctica porque alguien trajo una guitarra, andaba justo con una guitarra y pudimos mirar en un problema físico cómo se mueve la cuerda cuando uno le hace excitaciones. No sé si alguien tiene cosas de ese estilo, está en el taller de música, por ejemplo, de guitarra y el lunes. ¿Cuándo tenemos clase? ¿El lunes? Y pueden andar con una guitarra ese lunes. Si alguien de ustedes trae una, pum, 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 la podemos desafinar juntos. Porque obviamente con la experiencia vamos a cambiar la tensión y vamos a ver todo lo que pasa. ¿Te parece? ¿Duda? Yo lo puedo traer. Ella trae una guitarra. Y vienes el lunes, ¿cierto? Sí, sí. Perfecto. Sería todo. Nos vemos el día lunes.